Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ver TV Noticias y a su programa en 20 minutos con Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Bueno, esta semana cargada de algunas noticias importantes, sin embargo, vamos a no extendernos porque el programa pasado que estuvo aquí Luis Augusto Romero con Jesús, tuvo invitado Luis Augusto, yo estuve un poco quebrantado de salud, pero ya estamos de nuevo aquí, pero se habló bastante sobre el tema de inseguridad. Sin embargo, el tema es recurrente, siguen ocurriendo asuntos verdaderamente lamentables, las redes sociales están cargadas de informaciones de esa naturaleza. Hace muy poco, aquí en la entrada de este canal de Ver TV Noticias, estuvieron a punto de asaltar a una joven periodista que venía llegando a hacer sus labores, siempre en el marco de un par de motorizados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los mismos antecedentes, las mismas circunstancias siguen pasando y no hay manera que este gobierno, reaccione. El fin de semana la gente, del área metropolitana alarmada por la presencia y que la presencia del PICUR en Caracas. Y bueno, y siguen los acontecimientos de esa naturaleza sin que el ministro de Interior y Justicia dé señales de que existe o de que está ejerciendo, no, tú sabes que el ministro cargo. el día de ayer declaró que se habían desactivado 34 bandas criminales, ¿no? Pero bueno, en contraste con eso, la semana pasada aquí en Caracas hubo un acto en el cementerio donde después de 10 horas de plomo la policía se tuvo que retirar. ¿Tú sabes por qué se retiraron? Bueno, porque se les acabaron las balas, me No, imagino. porque era la hora que llegaba la gente de la calle de trabajar, entonces no, porque pudieran llegar a cada uno a su residencia. Semejante estupidez, ¿no? Sí, el estado de indefensión en la cual se encuentran los cuerpos policiales, que no son capaces de enfrentar el hambre, entonces tienen que buscar como excusa, bueno, nos retiramos para que la gente llegue a su casa. Bueno, es una situación realmente increíble. Leo, hay un caso que nosotros lo vamos a trabajar aquí con... ¿El de Miguel Cabrera? El de Miguel Cabrera. Sí, nosotros tendremos que hablar de Miguel Cabrera, no, pero hay un caso... Para no hacer las cosas tan duras. Hay un caso que vamos a hablar hoy, Leo. Tiene que ver con un caso que tiene que ver fundamentalmente con una situación que está viviendo el país en torno a la libertad de expresión y cómo se han cerrado varios medios. Así que nosotros todo lo que vamos a decir aquí es echando vaina. ¿Tú crees? ¿En serio? Sí. Bueno, está bien. Por cierto, hablando de rumores y humores, se dice que a propósito de una publicación que salió ayer en el New Herald o en el Nuevo Heraldo y en el otro periódico, de Washington, el Wall Street Journal, acerca de la, vinculación de un importante hombre, no de negocio, bueno, o de negocio, pero también de la política, vinculado al oficialismo, está siendo acusado, o investigado, no acusado, investigado por los cuerpos policiales de los Estados Unidos por estar involucrado en asuntos con el narcotráfico. En particular, porque recuérdese que se calcula que el 40% de la droga que está ingresando a Estados Unidos proviene de Venezuela, y entonces, bueno, están averiguando a una serie de funcionarios muy vinculados a las altas esferas del gobierno. Lo cierto es que dicen que, bueno, este ciudadano, así como demandó al Nacional, a Tal Cual y a otros medios en Venezuela, a sus directores y juntas directivas, va a viajar a Estados Unidos a imponerle una demanda al Nuevo Herald y al Wall Street Journal. No. Me dicen que la manifestación de despedida en Maiquetía va a ser monumental. Mira, fíjate. ¿Tú crees que Cabello sea capaz de ir a imponer una demanda? Ojalá, porque fíjate, me dicen que irían a esa manifestación opositores y oficialistas. El tema de la transparencia es fundamental para entender parte de lo que nosotros estamos pasando y viviendo como país. Si al día de hoy los medios, esos medios que se autocensuran o que regulan la información de alguna manera, pensaran en lo importante que es hablarle a la gente con claridad, otra situación estaría pasando. No, lo que pasa ¿Por qué? Porque al hablarle a la gente con claridad, la realidad se dibuja de una manera distinta. Hace unos años, la fiscal dijo que ella no actuaba por noticias crímenes, ¿no? Bueno, nadie sabe todavía, fuera de las razones políticas por las que actúa a veces, cuáles son las razones por las que ella actúa, ¿no? Me acordé de una cosa, tú me disculpas, de que ella dijo hace poco que las mujeres vendían su cuerpo a no sé a quién, cuando coges el cupo en la universidad, ¿quién, ella se lo habrá vendido o
O ya no le tocó. Fíjate, Tendría buenas notas y entró sin necesidad de pasar por esa cabala. Bueno, pero eso... La gente no sabe lo que dice a veces, ¿no? Sí, y además el tema de la generalización, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, bueno, todos los medios son malos o Claro. toda la opinión pública es mala. Lo que es malo es la falta de transparencia de las instituciones para averiguar las cosas, ¿verdad? Porque en el caso de Brasil, la presidenta dijo, bueno, investíguenme, aquí estoy, ¿no? Hasta la Kirchner dijo, investíguenme, aquí estoy. Si Nisman tenía razón, aquí estoy, pues, ¿no? Aquí la respuesta es, eso es parte de una guerra mediática, de una guerra contra el Estado venezolano. Lo más lógico es que ante una denuncia de tal magnitud se responda bueno, investíguenme. Pero no, eso no es posible aquí. Ya vimos cómo la semana pasada había pasado por aquí el encargado de los asuntos políticos del continente por parte de los Estados Unidos, Shannon, y se rumoró, Nelson Bocaranda decía algo alrededor del tema, que parte de lo que se había discutido es el tema del narcotráfico en Venezuela. Se está tocando al segundo a bordo del gobierno nacional, presidente de la Asamblea Nacional. Se dice que Shannon vino a pedirlo. Se dice de una figura importantísima que es un gobernador de estado, Tarek El Aissami. O sea, la lista es de las personas de más alto nivel de este gobierno. Así, y se dice además que, bueno, que como señala Jesús, Shannon vino a pedir no precisamente la mano de algunos funcionarios del Estado, sino a pedir su entrega por estar vinculados a actos de narcotráfico. Por supuesto, ustedes saben, Venezuela no tiene una legislación que le permita entregar a funcionarios ni ciudadanos venezolanos a la justicia o ninguna otra justicia que no sea la nuestra, ¿no? De modo pues que eso no prosperará, pero en todo caso debe haber altísima preocupación en esa esfera alta del gobierno porque no están apuntando a delincuentes. Bueno, estos también son delincuentes comunes, pero digo, delincuentes comunes de abajo, sino que están apuntando justamente al centro del gobierno. Eso está aunado, Jesús, a que hay en Estados Unidos algunos exfuncionarios, también altos funcionarios del gobierno chavista, de Chávez, están allá en Washington, en los organismos policiales, la DEA, etcétera, etcétera, en un gran concierto, entre otros está hubo Pero no es de la Orquesta Sinfónica. No, estos son oficiales del gobierno de Chávez. Está el Salazar que parece que era escolta, asesor exactamente, y el gobernador Isea, que estuvo, entre otras cosas, en un alto cargo en la administración de Chávez, está también cantando de lo lindo en Estados Unidos. Hoy declaran en el periódico El Nuevo País, hacen una editorial y dicen, bueno, que el que va a sufrir las consecuencias por los temas de corrupción es Rafael Ramírez. O sea, que van a buscar un chivo expiatorio de alta talla, porque el tema de la corrupción le está pegando muy fuerte al gobierno. También llega la información por algunas otras vías, que está actuando José Vicente Rangel, Juan Barreto y a unos organismos de inteligencia de otros países para llevar las pruebas y quedar como el gobierno, como el defensor en contra de los temas de la corrupción. Para acusar a Ramírez. Para acusar a Ramírez como el gran artífice de este desastre. Fíjate este detalle. Acuérdate del caso de este señor Carvajal en Aruba, ¿no? ¿No? Le pusieron las manos en Aruba, lo tuvieron detenido unas horas, lo soltaron después y la gente dice, ¿y cómo se le fue el pollo a los gringos? ¿Cómo fue posible que se le fuera un pez tan gordo como el pollo Carvajal? Bueno, pero se le fue. Ahora, no es que se le fue. Fíjense que los Estados Unidos en esta materia no dan puntada sin dedal. Si el gobierno puede pretender, creo yo, en mi opinión, puede pretender querer entregar como salida al problema al señor Ramírez, que además lo tienen allá, no tienen que traerlo para acá, sino que lo tienen allá. Ahora, pero esto es una cosa. Si es verdad lo que se especula, porque estamos hablando de especulaciones, yo no tengo información de primera mano sobre esa materia, pero si es verdad que Shannon vino y dijo, bueno, el fulano aquel que está allá en la Asamblea Nacional y aquel que está en tal gobernación son individuos que están supuestamente involucrados en actos de narcotráfico, eso no se cambia por Ramírez. No, pero porque van a insistir en ponerle el guante a estos señores, así como Peskov y los otros editores de los periódicos, junta directiva, tienen a Venezuela por cárcel, al día de hoy también Cabello tiene a Venezuela por cárcel. Pero fíjate, el cambio
discursivo del chavismo es intentando una vez más agarrar eso que se le está yendo, que es el electorado. Todas las encuestas hablan de la fuga importante mensual que tiene el PSV en ese capital político que dejó de alguna manera Hugo Chávez en la presidencia. Pero cada vez que se toca un tema de corrupción, la gente dice, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo cola? Bueno, ¿yo por qué no consigo medicina? Bueno, ¿yo por qué no consigo cauchos para mi carro? ¿Yo por qué no consigo gas para mi casa? Y todo el mundo hace la reflexión y dice, en esa reflexión, ¿no?, encuentra de alguna manera un culpable. Y en ese culpable que ha encontrado recientemente es el gobierno. Por eso es la fuga de capital político tan importante que han tenido en los últimos meses. Sí, seguro. Entonces, ellos necesitan de alguna manera agrupar de nuevo su fuerza política de cara a una elección que ya es dentro de los próximos meses. Lo tienen muy duro, porque fíjate tú, cómo tú agrupas, cómo logras, digamos, construir otra vez una unidad, digamos, del grupo chavista, si estamos observando más bien que lo que hay es una disgregación, se está fragmentando cada vez más, porque además de estos asuntos que tú dices, el problema de la cola, el problema del desabastecimiento, el problema del índice de inflación, que es una locura, ¿sí? Aquí cada vez que uno va a comprar una cosa, sí, usted la compra hoy y va dentro de un mes y ha saltado, se ha multiplicado por 2 y por 3. Es decir, la situación del país es sumamente grave. Entonces, por si eso fuera poco, ahora resulta que ya no es el ataque a la eficiencia del gobierno, a la competencia del gobierno para ejercer su acción de gobierno, sino que también es un ataque a la ética y a la moral de ese sector que se presentó al país como la lucha contra la corrupción, como el elemento que iba a construir el hombre nuevo. Y lo que estamos viendo en verdad es realmente reprochable, es repugnante. ¿Sí? El gobierno está involucrado en un charco de tal naturaleza, bueno, que mira, difícilmente sea posible que haya política que pueda instrumentarse desde el gobierno que le permita otra vez producir una cohesión de sus fuerzas. Al día de hoy yo pienso y estoy convencido de que este gobierno, en términos de políticas públicas, es el peor que ha tenido la historia y que tendrá la historia de Venezuela. Porque teniendo ese precio de barril que se tuvo, los desempeños y el resultado que se tiene al día de hoy son realmente patéticos. Eso es lo que hizo que cerca del 10% del electorado saliera a votar ayer en esos estados, el día domingo, en esos estados donde hubo primarias por parte de la oposición. Ya se habla de que la oposición movilizó más o menos 650.000 votos cuando hicieron el cierre total de las mesas. Eso es cerca del 10% del electorado, una cifra súper alta para un tema de primarias. Alta, ¿por qué? Porque las primarias agrupan centros, las primarias generalmente no movilizan porque no es la decisión final, y habla de que existe una gran motivación por parte del electorado de manifestarse de forma pacífica, electoral y democrática en las urnas. Y ya lo que quedan son, en los próximos días, ya lo que quedan son 6 meses, o sea que deben estar anunciando la fecha en los próximos días. En los próximos días, sí, así es. Sí, bueno, yo creo que efectivamente el evento que ocurrió este fin de semana pasado, el domingo, ayer, de las primarias de la oposición, bueno, reflejan, digamos, la disposición de la oposición de que alguna parte de sus candidatos, de esa renovación de líderes, porque efectivamente se produjo una renovación de líderes sí, vale, en algunas de esas elecciones, gente nueva, gente que viene desarrollando un trabajo en cada una de esas circunscripciones y que recibieron un apoyo bien importante de parte del electorado. Y creo que eso es sano, porque en algunos sitios se vio como liderazgos digamos, históricos, que durante mucho tiempo lo tuvieron ejerciendo en esas, digamos, localidades, hoy fueron desplazados por nuevos cuadros, por nuevos dirigentes, que efectivamente la gente comenzó a poner el ojo como la alternativa de parte de la oposición para ejercer funciones legislativas. El país tiene que saber que este esfuerzo que se acaba de realizar el día de ayer de parte de la oposición de elegir sus candidatos, una parte de sus candidatos por vía de las primarias, las otras que anunciará, según dijo Chugo Torrealba, creo que mañana miércoles darán a conocer del país el resto de sus candidatos, es en la búsqueda y en la construcción de un camino que nos permita poder
digamos, de reenderezar el rumbo del país. Es a partir de la Asamblea Nacional, es decir, con eso que son sus representantes, porque esos son sus verdaderos representantes, los que usted escoge para que vayan a legislar y a ejercer un control sobre el gobierno, es posible comenzar a construir ese camino que nos permitan darle viabilidad al país, a tratar de construir una nueva institucionalidad que se perdió en estos 15 años de gobierno. Ayer, en las elecciones del domingo, habían dos tesis de fondo en discusión. Uno que llamaban la tesis de la salida y otro que más hacia la tesis de la elección parlamentaria como la vía de cambio político. Una de las cosas más importantes que pasó el domingo es que esas dos tesis están trabajando ahorita de cara a una elección que es la elección parlamentaria. Esas dos tesis que en algún momento hablan del cambio, hoy son la mayoría electoral. Esos partidos que en su agenda política son muy similares, como Primero Justicia y Voluntad Popular, que me atrevo a decir que cerca del 95-96% de su propuesta es exactamente igual. Hoy son las dos fuerzas políticas más importantes de la oposición. Y hoy, en estos próximos días, van a arrancar a trabajar, como se hizo en el caso del Valle, que es un caso muy importante. Saludos a José Guerra, que excelente triunfo. Nuestro amigo José Guerra, ¿no?, que sacó más de 15.000 votos. No, un exitazo. ¿No? Fue el candidato de Primero Justicia y Voluntad Popular. O sea, en esa persona se resume la unidad. Así es. En esa persona se reúnen los dos proyectos políticos que hasta hace unos meses nos tenían a todas las personas que estamos en la oposición en un estado de angustia porque no se veía posibilidades de encuentro. Y el éxito de esta primaria ha sido que sí existen vías para el encuentro. Y eso es un mensaje que hoy le tiene que estar llegando al chavista, que a pesar de pensar distinto y a pesar de tener un proyecto político distinto, se puede trabajar en coordinar actividades para superar los problemas que se tienen. Yo creo que es como tú dices, Jesús, que esas diferencias que en algún momento aparecieron, que yo dije aquí en varias oportunidades que me parecían absolutamente normal, bueno, y pienso que una de ellas estaba equivocada, creo que la historia nos revela que estuvo equivocada, pero que al final del día, ¿no?, cuando comienzan a acercarse los procesos, cuando comienzan a entenderse que es precisamente a través de la democracia formal, de esos mecanismos que nos ofrece la democracia formal, como son las elecciones, la posibilidad de ir a una confrontación electoral con el adversario, en este caso el gobierno, nos abre un camino para poder efectivamente resolver estos problemas. Y al día de hoy todos están, digamos, embarcados, como dice Jesús, todo el mundo ha comprendido que efectivamente el camino que debemos transitar es justamente ese, el de buscar que efectivamente existan las posibilidades de llegar en diciembre o en noviembre, en cualquiera de esos días, a una fecha en la cual esa Asamblea Nacional, que hasta ahora, hasta en lo que va de año, no ha legislado sobre una sola ley, entonces que esa Asamblea Nacional pueda renovarse y que con nuevos bríos, con nueva sangre, con nueva gente, con una mayoría democrática, logre cambiarse el rumbo del país. Es fundamental, porque esta angustia que usted está viviendo en el país, esto que usted está viviendo en materia de escasez, de delincuencia, de inflación, de crisis de toda naturaleza, es una razón bien importante para ir a votar. Entonces, por esas razones, por esa y muchas otras, es que todas las organizaciones políticas que están alrededor de la MUD están hoy participando en un solo proyecto, en una sola política, y es al cual nosotros, los electores, que no tenemos actividad, digamos, partidista, debemos también ser, digamos, colaboradores para que efectivamente vayamos a una confrontación electoral exitosa para las fuerzas democráticas. Mientras te escucho, se me ocurre así pensar que, bueno, que estos problemas de la prensa internacional con las altas personalidades del gobierno y esto que estamos hablando que es un contrapeso, que es el país democrático intentando buscar soluciones a través de la vía electoral. Y yo digo, bueno, ¿cuál será el trapo rojo de esta semana? Porque evidentemente los gritos ayer que pegaba Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello alrededor del éxito de la primaria opositora. Jorge Rodríguez es el vago de aquí de Caracas, ¿no? Bueno, sí, el que no lo conocen mucho por la alcaldía, dicen eso, ¿no? Ayer gritaban y decían, miren, están viendo el fracaso que hubo ahí. Y yo me pongo a ver cuando empezaron a gritar que fuera Maduro, cambio ya, en todas esas colas que aparecieron en los medios la semana pasada. Lo que están intentando ocultar el éxito efectivo que hubo de reconstruir un proyecto sobre la base de las diferencias. Bueno, sí. Eso van a intentar opacarlo. ¿Por qué? Porque como mañana ya la oposición va a tener candidato,
La noticia esta semana es la oposición. Bueno, así es, Jesús. La noticia esta semana es que hay posibilidades de construir un proyecto político. La noticia esta semana es que la unidad ganó sobre la base de los que pensaban que se iba a implosionar y fundamentalmente el gobierno que la quiso implosionar durante más de un año. El problema es, Jesús, que el gobierno tiene ahorita, en esta semana, su gran problema es con la justicia norteamericana. Ese es su gran problema. Tiene problemas, tiene muchos acusados de delincuentes, por lo cual deben prepararse para ver cómo responden a eso. Pero se nos acaba el tiempo, compañeros, estimados amigos de VerTV Noticias y en 20 minutos. Nos vamos a ver el próximo jueves, donde de nuevo Jesús González, @Chua González, y Leonardo Morales, @Leo Morales P. Estaremos aquí con ustedes conversando sobre diversos temas que acontecen en el país y fuera de nuestra frontera, más allá de nuestra frontera.